it sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but OG boy. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. El Rey Vampiro, DXD. Cap Extra. Las aventuras de dos magas. Dentro de un bosque, un carro era tirado por 4 caballos, mientras era rodeado por 5 seres cabalgando en otros caballos. El carruaje estaba adornado con oro y daba una sensación de la época gótica del arte y además de ello, tenía 4 linternas en cada esquina que alumbraba dentro del oscuro bosque. Los árboles eran inmensamente grandes y por ello todo el bosque estaba oscuro, además de ello, todo estaba cubierto de hielo y nieve. Por suerte para el conductor del carruaje y los 5 vigilantes, sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y les permitía saber por dónde iban. Lavinia-sama, ¿está todo bien? ¿No se enojarán conmigo por esto? Dentro del carruaje estaba una joven maga de cabello rubio y ojos azules, que tenía una taza de chocolate caliente en sus manos, mientras temblaba a pesar de que el carruaje estaba aislado de la temperatura exterior. Frente a la joven maga, estaba otra maga humana, de cabello rubio y que tenía una sonrisa tranquila en su rostro mientras miraba a su acompañante. Lavinia estaba resistiendo con todas sus fuerzas jugar con Lefay, mientras acariciaba su vientre que crecía con el pasar del tiempo. No te preocupes por eso, Fai-chan, todo está bien, no es como si hubiera muchas cosas que hacer en el castillo. Lefay abrió por un momento las cortinas del carruaje intentando ver los exteriores, pero su limitada visión solo se llegaba a unos metros y lo único que podía apreciar era el denso bosque helado donde aparentemente Vlad le había indicado a Lavinia que podía construir su reino. Pero aún así, creo que es demasiado peligroso salir solo con un grupo tan reducido. No importa, no hay otras facciones que puedan atacarnos en este nuevo mundo. Lavinia siguió tomando su chocolate caliente, mientras palmeaba la cabeza de su junior, intentando calmarla. Los intentos de la reina resultaron ineficaces, cuando Lefay empezó a sollozar levemente recordando que había bestias nunca antes vistas en el exterior y sobre todo la reducida guardia que había traído Lavinia en su viaje. En un inicio, Lefay ni siquiera sabía de este viaje y estaba segura que nadie en todo el castillo sabía de esto, pero ella fue raptada por Lavinia mientras entrenaba su magia y cuando se dio cuenta ya estaba en medio camino del viaje. Pero hay bestias bastante peligrosas, vamos a morir. Si alguien nos ataca, Fai-chan nos cuidará, estoy segura de eso. Lavinia abrazó a Lefay en medio de sus enormes pechos, mientras se oía un profundo silencio desde el exterior y la velocidad del coche disminuía gradualmente. Estamos acabados.
Lefay estaba asustada, y de un momento a otro un golpe sonó en la ventana del carruaje y la joven maga terminó saltando mientras invocaba un círculo mágico para defender a Lavinia. La reina se rió suavemente mientras tranquilizaba a su acompañante y abría la ventana del carruaje. En ese momento un frío asaltó el interior del carro. Lefay empezó a temblar por la temperatura extrema del exterior, debido a que fue prácticamente secuestrada. Lefay seguía con su clásica ropa de maga y vistiendo su falda que permitía el paso del frío del exterior. La joven maga miró a Lavinia preocupada por su salud, pero la mayor de las magas estaba imperturbable debido a su atributo de su Sacred Gear. Desde el exterior, un vampiro empezó a hablar con Lavinia. La única forma de diferenciar la raza del vampiro era por sus ojos rojos. El resto de su cuerpo estaba cubierto por gruesas ropas que lo protegían del infernal frío. Su Majestad, llegaremos en un par de minutos a nuestro destino, pero hay algo bastante raro. Lavinia inclinó el rostro sin saber a qué se refería su escolta, mirando al exterior e intentando saber si había habido alguna baja, pero que no aparentaba ser. Hasta el momento no hemos sido atacados ninguna sola vez, creemos que seremos atacados en un momento. El guardia se dio cuenta de la mirada de Lavinia, y negó con la cabeza. Aunque era su primera misión como escolta, el guardia sabía que las bestias del bosque por lo menos deberían haberlos atacados una vez. Había leído bastante novelas como para saber lo que se acercaba, un monstruo de alto nivel que asustaba al resto. Las llamas internas de patriotismo del vampiro se encendieron cuando se dispuso a sacrificarse para salvar a su reina. Pero sus llamas se extinguieron cuando supo la verdadera razón detrás de la falta de ataques. ¿No solo es eso? ¿Es porque traje un escuadrón secreto? ¿No lo había dicho? Asentir. Con una expresión deprimida, imposible de ver por sus ropas, el guardia se retiró mientras iba a informarles a sus amigos de la triste noticia de que no habría lucha a muerte con bestias. Lavinia-sama es demasiado cruel, creí que íbamos a morir y yo, Lefay estaba respirando más calmadamente una vez el carruaje se había vuelto a aislar del exterior, pero con una expresión levemente enojada con su mayor. El leve ceño fruncido de Lefay la volvió más adorable en la mirada de Lavinia. La maga, sin poder soportar su instinto de hermana mayor, empezó a acariciar la cabeza de Lefay mientras la tranquilizaba. Está bien, Fai-chan, no tienes que preocuparte, es solo que es un escuadrón un poco distinto a los soldados, así que por eso no pueden mostrarse demasiado. Lavinia-sama, ¿puedo saber quiénes son? No creo que haya un problema, pero si te lo digo tendrás que unirte al harem de Vlad. El cerebro de Lefay hizo un leve cortocircuito, mientras se sonrojaba rápidamente bajo la ilusión de Vlad con el torso desnudo que la seducía como en las novelas que solía leer. Eso, y yo. Es una broma, Fai-chan, pero asegúrate de no decirle a nadie, ¿está bien? Ellos son un grupo de vampiros entrenados en espionaje y asesinato. Lavinia se sentó frente a Lefay nuevamente, pensando en el grupo de vampiros que había acogido unos meses después de que Vlad tomara posesión del reino. Vlad había sido bastante insistente en ese tema, e incluso varios de ellos cumplían órdenes directas de Vlad que ella mismo desconocía. ¿Eh? Los vampiros tenían esa unidad. Nunca había oído de eso, tampoco los he visto pelear antes. Lefay abrió los ojos sorprendida. Lavinia casi podía ver algunas estrellas en los ojos de su junior. Lefay estaba intrigada por saber qué clase de equipo oculto tenían los vampiros. Como alguien que había sido educado como algo similar a la realeza, a Lefay le resultaba interesante saber sobre lo oculto que tenía Vlad. Eso es porque muy pocos saben, solo lo saben Vlad y nosotras, sus esposas, y Lud, que nos ayudó una vez. En general son bastante tímidos, y cumplen pocas misiones por una gran paga. Algunos de ellos vigilan a Drácula y a Alucard. De los que habían sido desplegados por Vlad, Lavinia solo mantenía en contacto con los dos vampiros que vigilaban a Alucard y Drácula. Incluso cuando Vlad los confiaba a otros soldados o incluso cuando los dos pequeños gateaban solos, todas las mujeres del castillo sabían que esos dos asesinos siempre los seguían y cuidaban. ¿Tan poca gente? ¿Ni siquiera Ferid-sama lo sabe? ¿Por qué? Los puños de Lefay se cerraron con algo de admiración mientras hacía más preguntas. Lavinia se rió suavemente mientras superponía la imagen actual de su junior con la Vlad. Ambos eran igual de emocionados cuando se hablaba de misterios de un reino. Vlad lo creó diciendo que una unidad de investigación y asesinato debía ser secreta. Hizo un berrinche cuando Krull se opuso al inicio. Luego los entrené yo. La expresión de Lefay se volvió una de desconcierto, mientras parpadeaba un par de veces y miraba a Lavinia, fijándose especialmente en su sombre de bruja. ¿Lavinia-sama no es una maga?
HMPH, mi especialidad es el espionaje y la infiltración, de hecho llegué a Rumania para investigar los movimientos de los vampiros y terminé peleando con Vlad, fufufufu, qué buenos recuerdos, pero ahora Vlad se va viajando por todo el mundo sin quedarse mucho tiempo conmigo. Lavinia se sonrojó mientras recordaba su encuentro con Vlad como si hubiesen pasado décadas desde eso, especialmente cuando Vlad era algo más como un joven ambicioso a diferencia del rey que era ahora. ¿Con Vlad-sama? ¿No es eso cometer suicidio? No me diga, ¿acaso Lavinia-sama tiene síndrome de Estocolmo? Si es así, ouch. Lefay empezó a tartamudear levemente mientras pensaba en un escenario donde Lavinia había sido encerrada y eventualmente se enamoró de Vlad, su secuestrador, luego de varias torturas sexuales. Pero la brillante imaginación de Lefay fue cortada cuando sintió un pequeño golpe en su frente. Lavinia tenía una sonrisa mientras sostenía su dedo estirado en la frente de Lefay y amenazaba con darle otro golpe. No lo pienses mucho, solo peleamos por un malentendido, pero podía haberlo vencido si quería. En ese momento, Vlad aún era bastante joven e inexperto en las peleas, aunque mejoraba rápidamente. Lavinia empujó su pecho hacia arriba con orgullo, presumiendo su posible victoria frente a Vlad en el pasado. Pero su explicación no terminaba de convencer a Lefay, quien tenía la imagen de un rey capaz de derrotar a cualquiera en cualquier momento. ¿Vlad-sama? ¿Siendo derrotado? No creo poder imaginar esa escena, incluso si está agotado, Vlad-sama ha podido detener el avance de varias facciones de miles de años. Vlad siempre tiene un plan en mente para todo, ¿no lo hace eso genial? Desde afuera pareciera un rey que nunca será derrotado, pero hay veces en las que actúa como un niño y otras en que solo se divierte como cualquier otro. Lavinia por otro lado tenía otra imagen de Vlad, ciertamente era un rey bastante capacitado, pero también era cierto que desde que había llegado aún era un joven pervertido y amante de la historia de reyes. Entonces, ¿fue parte del plan de Vlad-sama enviarla a un bosque tan alejado y helado? Entiendo que Lavinia-sama posee una Longinus de hielo, pero esto es absurdo. Lefay abrió nuevamente la cortina del carruaje mientras miraba el bosque helado que ahora era tenuemente iluminado por lo que parecían cristales que adornaban el oscuro bosque con una luz azul. ¿Puchero Fai-chan, no eras una maga? Deberías saber lo grandioso que es la investigación para nosotras. No te preocupes, Fai-chan, ahora te entrenaré para que seas una maga aún más fuerte. ¿Eh? Lefay estaba confundida por las palabras de Lavinia, en su mente no podía encontrar una razón por la que el bosque fuera un buen lugar para iniciar un reino. De los miles de kilómetros de terreno que le pertenecían a Lavinia por orden del Vlad, el 100% estaba cubierto por los enormes árboles de más de 200 metros de alto. Antes de que Lefay pudiera preguntarle algo a Lavinia, el carruaje se detuvo totalmente y el frío azotó el interior del carruaje, mientras la puerta se abría y el guardia informaba a Lavinia de la llegada a su destino. Su Majestad, hemos llegado. Lefay se abrigó con algo de ropa ofrecida por Lavinia y algunos hechizos que la ayudaban, mientras lo hacía se demoró más en bajar del carruaje. Pero una vez que lo hizo, ella se quedó quieta mientras admiraba todo el paisaje a su alrededor. Hermoso. Con solo una palabra Lefay podía describir la imagen frente suya, los enormes árboles cubiertos de los cristales que daban una leve iluminación, la blanca nieve que rodeaba todo pese a que no había ninguna tormenta y en medio de todo eso, un lago que llamaba la atención porque no estaba congelado. Lavinia se paró al costado de Lefay, mientras la empujaba suavemente en dirección al lago. Fufufufu, Fai-chan también aprenderá a confiar en el juicio de Vlad con el tiempo, ¿no tienes curiosidad? Toca el lago. Lefay estaba curiosa por las palabras de Lavinia, así que caminó en dirección al lago y se dio cuenta que en lo más profundo del agua estaban los raros cristales que iluminaban el lugar y además de ello, era difícil calcular cuán profundo era este. Lefay lentamente introdujo su mano y cuando lo hizo sintió una fría sensación en su piel. Pero había algo más que pudo sentir y era una sensación tan familiar para ella como el día a día cuando usaba magia. ¿Eh? ¿Tiene algo de especial? Esto es, una fuente de agua con mana. Pero eso nunca se ha visto en la historia. Si fuese así, este es el mejor lugar para que viva un mago. Para los magos, el concepto de magia y maná era algo incrustado en lo más profundo de su existencia y sabían que esa energía dependía de los seres vivos. Por lo que tener un ambiente tan rico en ese elemento era sin duda un gran regalo para un mago. Al parecer este territorio le pertenecía a un monstruo de alto grado según los documentos de Skatach. En lo más profundo de este lago se encuentra el cadáver de Trisula, dragón cero de la barrera de hielo, clasificado como 11 estrellas. Lavinia tenía un libro en sus manos mientras rodeaba el lago y se sacaba su calzado para sentarse en las orillas del lago e introducir sus pies en el lago. 11 estrellas.
Lefay se paró detrás de Lavinia para ver el libro y lo que se encontró fue la figura de un dragón de hielo. ¿O no lo sabes, Fai-chan? Vlad está diseñando un nuevo sistema de clasificación, uno para sus hijos y otro para los nuevos monstruos que encontremos. Uria, el pequeño dragón que acompaña a Elizabeth, está calificado como 10 estrellas. Entonces el cuerpo que está aquí abajo es más fuerte que ese enorme monstruo que puede tragarse a un dios. Lefay intentó mirar a lo profundo del lago, pero su cuerpo tembloroso no podía disimularse y era difícil de hacerlo, cuando sabías que en lo más profundo estaba el cadáver de una existencia que podía matar a todos los presentes como si fuesen insectos. Según el libro de Skatach, estas bestias están al nivel en el que solo Vlad o Skatach misma podrían hacerle frente. ¿No quieres introducir tus pies en el agua, Fai-chan? Lavinia le dio un leve empujón a Lefay en dirección al lago y la joven bruja empezó a volar lejos del lago mientras caían lágrimas de sus ojos y miraba con enojo a Lavinia. Lavinia-sama es demasiado cruel, no quiero acercarme a ese lugar nunca. Está bien, Skatach misma mató al dragón hace bastante tiempo y por eso mismo el bosque a tu alrededor cambió en esto. Sigo sin entender qué tiene de interesante este bosque. Ciertamente los árboles son más altos que en otros lugares y parece nevar casi todo el tiempo, pero ¿no es todo eso malo para el progreso de su nuevo reino? Lavinia miró a Lefay por algunos segundos, aceptando que las extremas condiciones del lugar podían dificultar el progreso del reino. Pero lejos de desanimarse, Lavinia tenía una sonrisa confiada, sabiendo que las ganancias para ella eran mejores de lo que esperaba. Fai-chan, invoca la magia más débil de hielo que puedas hacer y lánzala al árbol más cercano. ¿Eh? Está bien. Lefay estaba confundida al inicio, pero hizo lo que le dijeron y solo unos segundos después una lanza de varios metros de largo se hizo presente. Increíble, es por lo menos el triple del tamaño que cuando lo hago normalmente. Lavinia seguía jugando con sus pies en el agua, sin importarle la sorpresa de Lefay y la de los vampiros. De la información recolectada por Skatach, la región tenía algunos alimentos exóticos que podían servirle para aligerar la demanda de alimentos y siempre podía negociar con otros reinos para lo que le faltaba, vender los productos que podía obtener de su región, pero lo más importante era el hecho que la región estaba densamente rodeada de maná, perfecto para los magos que deseaban volverse más fuertes. Lánzala. HMMM. Lefay le hizo caso a Lavinia y su magia, antes de que pudiera hacer contacto con un árbol, se desvaneció totalmente bajo la mirada de todos. Lefay empezó a invocar múltiples magias de diferentes elementos, pero todas eran fácilmente rechazadas. Tras la muerte de Trisula, el ambiente de la región se llenó de abundante maná, lo que lo hace un lugar idóneo para nosotros los magos, a diferencia de Serafal, que como demonio tiene gran poder por naturaleza. Pero además de ello, Trisula fue alguna vez un dragón de hielo extremadamente fuerte y su cadáver enterrado en lo profundo del lago alteró el ambiente. Lavinia pataleó levemente en el lago mientras invocaba su Longinus y lanzaba un ataque de gran poder, capaz incluso de asesinar a un dios, y solo entonces un pequeño rasguño apareció en el árbol. Lefay se acercó curiosa al árbol, entendiendo el mensaje de Lavinia, evolución, la facultad de un organismo de poder adaptarse a lo largo del tiempo para poder sobrevivir a los cambios. Todos los árboles que se paraban orgullosos eran el resultado de años de cambios para poder sobrevivir al maná de Trisula. Ya veo, la exposición al maná helado hizo que todos estos árboles sean resistentes a la magia y en especial a la magia de hielo. Supongamos que es pequeño detalle para mí, este lugar por su cultivo durante siglos de año con maná de una bestia incluso más fuerte que varios dioses es perfecto para la formación de los magos. Lavinia formó una fina capa de hielo en el lago que rápidamente fue consumido por el maná. Lefay por otro lado estaba mirando los alrededores con curiosidad. HMMM. Entonces Lavinia-sama, solo vinimos para visitar el lugar. Fue un viaje de 2 horas. Oh no, es obvio que no. Limpiaremos un área determinada para iniciar la construcción. Lavinia miró a Lefay como una presa lista para ser saboreada, esperando que su pequeña Junior pudiera mejorar en su magia. Pero Lefay misma aún no sabía de su destino. ¿Eh? Pero había oído que Olga-sama aún no iba a desplegar magos para la construcción de reinos. Fai-chan es demasiado crédula. Ya hablé con Mari-chan y me ayudará, después de todo soy su querida amiga. ¿Eso no cae en la categoría de corrupción? ¿A quién le importa? Soy una reina, lo lógica no aplica conmigo. Lavinia estaba sonriendo como Vlad mientras pensaba en lo irracional que podían ser a veces los reyes, y luego empujó a la joven maga en dirección a su entrenamiento. Ahora, Fai-chan, ¿no quieres volverte más fuerte? Lavinia-sama, ya no puedo más, imploró piedad.
Lefay estaba acostada en medio de la nieve, mientras temblaba por invocar un último círculo mágico para asesinar a un monstruo. Habían pasado 3 horas en las que Lefay había estado luchando sin parar, cada vez que su maná se agotaba consumía una gota del lago para recuperar toda su fuerza. Está todo bien Fai-chan, toma más agua del lago y podrás continuar. La habilidad se obtiene con experiencia y lo estás haciendo mejor de lo que esperaba. Lavinia seguía despreocupadamente jugando mientras miraba a Lefay y ordenaba a su escuadrón oculto acabar con todos los monstruos que fueran un reto demasiado grande para Lefay, pero además de ello iba aumentando el nivel de los monstruos para que enfrentara a la joven maga. Lavinia-sama. Lefay miró con admiración a Lavinia, desde lo más profundo de su corazón admiraba a la usuaria de Longinus que la entrenaba sin pedir nada a cambio, así que, tomando una nueva gota del lago, Lefay volvió a ir al campo de batalla. Como era de esperar de alguien que tiene la sangre Pendragón. Lavinia estaba sorprendida por el rápido progreso de Lefay, sin duda era una maga bastante talentosa y lejos de sentir celos, Lavinia deseaba que Lefay creciera aún más rápido para verla en lo alto de la magia. Su Majestad, hemos estado aquí por 3 horas, en el castillo empiezan a preguntarse por su localización. De las sombras de Lavinia apareció una figura que nadie más pudo notar, los ojos azules del nuevo presente revelaban su condición de vampiro. Entiendo. Lavinia movió sus pies nuevamente en el lago mientras frotaba su barriga y sentía el rápido flujo de maná que llegaba hacia ese lugar en específico. Yo quería estar aquí por más tiempo, pero tendré que volver otro día, parece que tendremos que volver otro día pequeña. La otra razón por la que Lavinia había decidido venir era para introducir a su hija, quien aún estaba en su vientre, en la magia. Y resultó ser bastante beneficioso, pues con su Longinus, Absolute de Mise, y el maná proveniente de Trisula, Lavinia podía sentir una gran cantidad de maná circulando en su interior. Fai-chan, es hora de volver. Lefay volteó rápidamente para ver a Lavinia, pero se sorprendió al notar a 2 tigres de color blanco y que portaban una extraña armadura, comportándose como gatitos detrás de Lavinia. ¿Sí? Lavinia-sama. ¿Qué son esos? ¿Te gustan? Aparecieron de la nada y empezaron a jugar conmigo. ¿No serían increíbles para tirar del carro? Parecen bastante adaptados a la zona helada. Estoy segura que si cualquiera que no sea Lavinia-sama se acerca terminará muerto. No hay problema, el coche lo conducen vampiros. Siempre que no sea una herida letal no morirán. El rey vampiro, DXD. Cap 87. Es hora de volver. Vlad estaba sentado con el torso desnudo, mirando el cielo oscuro de los Campos Elíseos, mientras sentía una suave brisa golpear su cuerpo. Ha sido un buen descanso, pero no puedo estar así por siempre, suspiró, si tan solo fuera un MC normal de una clásica historia de harem. Por algunos segundos Vlad volteó su vista para observar el hermoso paisaje de decenas de mujeres durmiendo desnudas y tranquilas en medio de la única habitación de los Campos Elíseos, varias ninfas, 2 diosas y 5 mujeres que había conocido hace bastante tiempo. Por 2 días Vlad había estado aprovechando su tiempo en los Campos Elíseos, aun cuando tenía bastante trabajo esperándole en su propia facción, pero por suerte para él, el día después de acostarse con Estia y Hephaestus, Krul le había suplido en todas sus funciones, dándole tiempo para pasarlo con la facción griega. Pareces un poco pensativo. Detrás de Vlad sonó una voz somnolienta, y solo segundos después, el rey de los vampiros sintió 2 puntos de presión en su espalda, mientras miraba a su lado aparecer algunos cabellos rojos carmesí. ¿Te levante? Vlad miró a Hephaestus que había aparecido a su lado, desnuda y solo cubierta por una manta blanca. No es eso, pero es fácil notar que no estabas acostado. Estoy bien. Vlad volteó a mirar los cielos de los Campos Elíseos, mientras sentía algunas cosas extrañas que habían sucedido a su alrededor, preguntándose por cierta diosa que no había vuelto a aparecer. ¿Estás seguro? Hace unos minutos estabas bastante pensativo, pero tengo que admitir que te veías bastante atractivo con esa mirada en tus ojos. Hephaestus acostó a Vlad en su regazo y aprovechando los muslos de la diosa, Vlad descansó levemente su mente mientras se dibujaba una sonrisa en su rostro. No eres la primera que me dice eso, es solo que siempre que hago algo grande, siempre viene con repercusiones más grandes. Cuando me volví rey, inicié la guerra con Carmilla. Cuando unifiqué a los vampiros encontré un nuevo mundo y cuando regresé apareció mi hija. Incluso cuando se había vuelto un rey lujurioso y fuerte, Vlad aún recordaba su vida anterior y si había algo aprendido de sus cientos de horas de estudio es que todo cambio siempre traía consecuencias, el problema era qué tipo de consecuencia aparecería ahora y sobre todo, la existencia que siempre lo empujaba en esos cambios no había aparecido. ¿Esperas algo más grande ahora?
En todo mi tiempo vivo puedo afirmar lo que dices, los grandes cambios son como olas que afectan tu entorno y conquistar la facción griega no es algo que se haga todos los días. Hephaestus estuvo pensativa por algunos minutos, mientras recordaba todas las veces que había visto reinos levantarse para luego caer, pero al mismo tiempo sabía que eso nunca le pasaría a Vlad, el vampiro tenía una vibra diferente a otros reyes. Vlad abrió los ojos, encontrándose con la mirada de Hephaestus, mientras repasaba nuevamente la imagen de la diosa Yandere y sentía una extraña sensación de desconfort en su interior. Pero es raro, hasta ahora ella siempre aparecía para jugar conmigo, pero últimamente ha estado bastante callada y me hace desconfiar de lo que esté pasando en mi entorno sin que me dé cuenta. Incluso el gran Vlad tiene problemas para predecir algo. Oí que habías sido capaz de poner en jaque a Shiva y eso es algo que trasciende lo mortal. Vlad y Hephaestus se miraron por algunos minutos, y Vlad solo pudo negar con su cabeza mientras volvía a explicar su talento, que era totalmente diferente a lo que esperaban de él. No es eso, mi planificación se basa en conocer todas las piezas que poseo y las que posee mi enemigo y con ello armar todos los escenarios posibles, pero si hay piezas ocultas que no puedo ver, solo puedo planificar en escenarios improbables, y eso no me gusta. No lo pienses demasiado, eres alguien bastante fuerte y terco. Estoy segura que lograrás superar todo, como un verdadero rey. Ambos solo se miraron por varios segundos, hasta que una voz interrumpió el momento de la pareja. Este ambiente está bastante deprimente. Estaba esperando que volvieran a tener sexo. Detrás de una pequeña roca, apareció Circe con una sonrisa de oreja a oreja y haciendo señas con su mano sobre el sexo. ¿Qué? ¿Hace cuánto estás escuchando? Salgan. Vlad miró a Circe para luego dar una orden, entonces aparecieron Medusa, Pollux, Hestia y Europa. Pollux se acercó con una botella de vino hacia Vlad mientras se la entregaba y se sentaba a su lado. Han estado ahí por varios minutos, pero es hora de que me vaya. Por cierto, dile a Afrodita que estaré esperándola para ver si es capaz de cumplir su parte del trato. Vlad tomó la botella y empezó a reponer todos los líquidos que había perdido luego de 2 días seguidos. Pollux miró a Vlad mientras terminaba una botella entera de vino, mientras pensaba sobre el futuro de los griegos. ¿Aún no sabes qué hacer con lo del líder de la facción griega? Tanto ustedes, Hephaestus e incluso Hestia, han rechazado el puesto. Y tampoco planeo regalar este lugar a otros tipos. Vlad señaló primero a las mujeres que había acogido en su facción, que eran perseguidas por los griegos, luego a las 2 diosas que se habían unido a su harem. Incluso cuando había insistido durante varias noches, nunca obtuvo una respuesta positiva y solo le quedaba declarar líder a otras diosas. Luego de algunos minutos, Vlad se levantó mientras empezaba a caminar y se despedía de su harem griego para volver a su propio reino. Nos vemos pronto, ya sabes, para recoger la lanza y decidir los nombres. ¿Nombres? Hephaestus inclinó la cabeza, mirando a lo lejos alejarse a Vlad. Pensando en las funciones que había pedido Vlad para su lanza y el aparente extraño gusto por nombrar armas. Había oído rumores en el castillo que todas las mujeres con las que se acuesta Vlad quedan embarazadas, pero... Circe dio un comentario al azar, pero todas las miradas se enfocaron en ella en solo un segundo, todas las presentes se abalanzaron sobre ella mientras la sacudían y recordaban todas las veces que Vlad había derramado su semilla. ¿Y recién se te ocurre mencionarlo? Ya dije. Firmen el contrato, nuestra facción está siendo bastante generosa con ustedes bastardos. ¿Creen que tener un rey fuerte los protegerá por siempre? Un anciano de aspecto arrogante estaba sentado frente a una hermosa joven de cabello rubio platino y ojos rojos. Con los ojos inyectados de sangre y liberando una fuerte presión sobre la mujer enfrente suyo, el viejo amenazaba a la vampiresa. Ya le dijimos, lo que ofrece podemos conseguirlo a un mejor precio con otras facciones. Por favor retírese si no desea negociar más. El Menilde solo movió su cabeza con desaprobación, pero en un momento dejó de mirar a su invitado para mirar el cielo que lentamente se volvía más oscuro. ¿Mocoso debería enseñarles su lugar? El anciano desenfundó su espada lentamente, pero al segundo siguiente cayó de rodillas frente a Elmenilde. Debido a la falta de guardias, el anciano creía tener una ventaja frente a Elmenilde. La vampiresa tenía una imagen de la nobleza y aparentaba ser débil. ¿Creer ser capaz de hacer eso? Elmenilde tenía un frío tono mientras hablaba y sus ojos rojos brillaban, mientras asfixiaba con su poder al anciano. Lentamente Hilde caminó hacia la salida de la habitación y dejando atrás al anciano. Es gracioso verlos comportarse tan arrogantes cuando creen tener el poder y luego arrastrarse cuando conocer la verdadera fuerza. Una vez afuera, Hilde vio a las decenas de facciones que venían a negociar con ellos y con un leve suspiro, ella despidió a todos. Por hoy las reuniones han concluido. ¿Eh?
Hemos estado esperando por varias horas. Lo lamento, pero alguien está regresando y necesitamos darle un buen recibimiento. Hilde masajeó, mientras escuchaba los reclamos de todas las facciones presentes. Habían pasado varios días desde que habían llegado y cada vez venían más y más. Incluso llegaban los demonios que deseaban negociar la liberación de sus herederos. ¿De qué está? Uno de los extranjeros se levantó con enojo en sus ojos, pero captó la mirada de miedo de todos los que lo rodeaban y temblando lentamente, el hombre dio la vuelta para encontrarse con una figura oscura de ojos rojos que estaba parada en la puerta. Vaya, ese es el nuevo castillo. Solo pasaron unos días y han reconstruido todo. Al siguiente segundo, Vlad entró en la mansión donde se negociaban los tratados. Su cabello rubio, sus ojos rojos, sus colmillos que sobresalían de su sonrisa y su cuerpo tallado por Mirena misma, llamó la atención de todos los presentes. Varias de las mujeres no podían apartar su mirada de Vlad. Pero el vampiro solo se caminó hasta una ventana para mirar el nuevo castillo que se había construido sobre el que había sido destruido anteriormente. Su Majestad. El Menilde se inclinó frente a Vlad, para ser detenida por un brazo del vampiro que la miraba con algo de desaprobación en sus ojos. El Menilde, no hay necesidad de tantas formalidades, creí que nuestra relación había avanzado lo suficiente para evitar ese tipo de títulos. Vlad acarició con su brazo derecho el rostro de El Menilde. Mientras le levantaba la barbilla para verla directamente a los ojos, esperando que ella cediera a sus demandas. Lo lamento, Su Majestad, pero mi formación siempre ha sido para tratar con respeto a Su Majestad, incluso si soy su esposa o amante. Vlad solo pudo agachar su mirada decepcionada, recordando que Hilde tenía cientos de años más que él y que siempre había sido formada para ser leal a la corona. Todos en la habitación solo podían ver, no se atrevieron a mover ningún músculo con miedo a ganarse el odio del rey de los vampiros a excepción de cierto grupo de encapuchados que miraba a Vlad irse mientras guiaba a Elmenilde hacia la puerta. Eres demasiado seria, Elmenilde, pero eres mi mujer y prefiero no catalogarlas o asignarles un número. ¿Deberíamos irnos? Correcto, el carruaje debe estar. Hilde se quedó en silencio mientras miraba la calle desolada enfrente de la mansión. Volteó a mirar a Vlad y él solo estaba recibiendo una capa y un antifaz de un subordinado para ocultar su imagen. No es necesario, prefiero caminar hasta el nuevo castillo y creo que tenemos muchas cosas de las que ponernos al día. Vlad vio a Elmenilde, quien había sacado un paraguas para cubrir su rostro y con una sonrisa empezó a caminar al lado de Vlad en dirección al castillo reconstruido. Sí. Ha pasado un tiempo desde que pude caminar por estas calles tan tranquilo y todos han avanzado bastante rápido, los magos fueron una gran sumatoria en el avance tecnológico. Sí, nos hemos convertido en el centro tecnológico de todo el mundo sobrenatural. Hasta hace poco los magos humanos y sus investigaciones eran vistos como una pérdida de tiempo, ahora varias organizaciones mágicas han decidido unirse a nosotros. Vlad miró las calles animadas con algunos vampiros que seguían habitando su tierra original. A diferencia de Hilde que se cubría del sol, el resto de vampiros ni siquiera temía en salir a las calles sin cubrirse. Hilde lo hacía por un hábito y por su educación, pero para el resto de vampiros ese riesgo se había reducido desde que Chaldeas los había ayudado a reducir el riesgo dentro de los terrenos de Vlad mediante un domo hecho de magia que reducía el efecto del sol sobre los vampiros. Ciertamente Chaldeas superó mis expectativas para lo que podían lograr. ¿Es eso así? ¿Algo puede superar los planes de Su Majestad? Hilde miró a Vlad con algo de sospecha, de todo el tiempo que pasó bajo la enseñanza del rey y reina de los vampiros, nunca había visto a Vlad dudar en tomar una decisión. Para ella, Vlad siempre caminaba con confianza y sabiendo que todo lo que haría resultaba bien. Te sorprendería por saber las veces que algunas personas en específico han superado mis expectativas, nunca creí que Hilde se volvería tan buena en la administración. Vlad estiró su mano hacia la cabeza de Hilde, mientras le daba una mirada expectante por haber dado un elogio y esperar un agradecimiento. Hilde por otro lado no estaba segura de cómo sentirse, por un lado, su amante acababa de decirle que no esperaba que llegar tan lejos, pero analizándolo por otro lado, había admitido que su talento había superado las expectativas del hombre a quien admiraba. Gracias. Supongo. No lo tomes a mal, Krull vio potencial en ti, pero nunca esperé que serías capaz de administrar 2 reinos enteros para mí. Vlad escuchó el tono confuso de Hilde, y tuvo que disculparse sinceramente. Para Vlad, luego de Krull, solo podía confiar en Hilde para administrar todo lo que dejaba tirado, pero luego de esa conversación, la pareja siguió caminando con un silencio incómodo. Así que la era de los reyes.
Luego de varios minutos disfrutando de la vista de las calles y apreciar el cielo azul, el Menilde fue la primera en romper el hielo, pero Vlad se detuvo mientras ocultaba su rostro y se reprochaba por volver a sus inicios como Chunibyo y dejar que su lado otaku hablara. No lo repitas, es vergonzoso recordar que dije eso frente a todas las facciones. ¿Alguna repercusión que debería saber? Ninguna en especial, por ahora, estamos vigilando el territorio Carmilla donde habitan los humanos que acogió la última vez. Hilde habló con cierto grado de seriedad. Vlad solo pudo seguir caminando recordando los diamantes en bruto que había encontrado en medio de esos humanos, pero que al mismo tiempo se habían vuelto su punto débil. Sí, son el punto débil de nuestra facción, aún tenemos muchas cosas por mejorar. Caminando por el nuevo castillo, Vlad se retiró su antifaz mientras cruzaba la puerta hacia la Tierra de las Sombras y pensaba en medidas ante una posible guerra que iniciara con un ataque hacia los humanos. Mientras aparecían frente al castillo de la Tierra de las Sombras, un carruaje se detuvo en la entrada y segundos después salieron tanto Lavinia como Lefay. ¿Dracu-kun? ¿Lavinia? ¿Lefay? ¿De dónde vienen? Vlad afiló su mirada hacia los soldados que escoltaban a Lavinia y silbaban intentando alejarse sin llamar la atención. Hilde sacó una agenda donde empezó a revisar rápidamente y luego empezó a mirar con sospechas a Lavinia. Mientras Lefay temblaba detrás de la maga mayor. En la agenda programada de su majestad Lavinia no hay ningún viaje, pero por los atuendos de su escolta. Habíamos quedado que no saldrías en viajes peligrosos hasta que dieras a luz. Vlad empezó a jalar ambas mejillas de Lavinia y sus ojos enojados se encontraban con los ojos azules de Lavinia que estaban llenos de lágrimas. Lo siento. Te perdonaré por esta vez, pero la próxima vez. Vlad tenía una sonrisa asesina mientras su mano vagaba por el cuerpo de Lavinia y la joven maga solo podía temblar por el toque erótico del vampiro. Después de que Vlad se separara de ella, empezó a caminar nuevamente en dirección al castillo. Muchas cosas que arreglar, me voy por solo unos días y todos hacen lo que quieren. Una voz levemente arrogante sonó frente a Vlad, y el vampiro se encontró con una pequeña vampiresa de cabello rosa que miraba con algo de alegría a Vlad. ¿No es lo mismo para ti? ¿O es que tuviste un voto de celibato en tus vacaciones? No, gracias por la bienvenida, Krul, yo también te extrañé. ¿Cómo estuve? Bastante bien, gracias por preguntar. Vlad empezó a divagar mientras sentía su espalda llenarse de sudor, sin saber cómo explicar su experiencia en los Campos Elíseos. Él estaba acostumbrado en agregar un número de mujeres cada cierto tiempo a su harem, pero nunca había agregar un total de 2 cifras en solo una noche. No es necesario tanto melodrama, ya sabía que no podías contener tu deseo sexual. Uf, menos mal, estaba quedándome sin ideas para distraerte. Krul solo sacudió su cabeza ante el acto desconsiderado de su amante, pero otra pregunta surgió en ese momento. ¿Entonces? No te hagas el tonto, es obvio que no te contuviste en tus vacaciones y tenemos que prepararnos para los nuevos descendientes. Krul señaló las habitaciones que el castillo tenía especialmente preparados para los futuros hijos de Vlad. Vlad levantó los brazos en señal de rendición sin saber qué responder, pero entonces bromeando se acercó a Krul mientras le palmeaba la cabeza a su mujer. ¿Así que se trate de eso? ¿Estás celosa, Krul? ¿Porque fui a tener hijos en la facción griega? ¿Acaso quieres un hermano para Alucard? Aún no es momento para pensar en eso. Oh, pero no niegas que pueda pasar en el futuro. Vlad siguió bromeando con Krul, esperando el devastador golpe de la reina, pero tardaba demasiado en llegar y cuando miró a Lavinia, Hilde y Lefay. Las tres tenían miradas sorprendidas mientras le hacían señas a Vlad para que se detuviera. Muy lentamente Vlad bajó su mirada y captó un sonrojo en el rostro de Krul. Vlad retiró su mano y con una sonrisa en su rostro, fingiendo que no había nada raro, Vlad volvió al lado de las tres mujeres. Esto es un poco incómodo, nunca creí que llegaría tan lejos en mi vida, siento una extraña sensación de logro en mi pecho, es incluso mayor a cuando conquisté a los griegos. Krul le dio una mirada asesina a Vlad, y el rey solo pudo levantar nuevamente sus manos en señal de rendición mientras negaba con su cabeza, indicando que no seguiría bromeando del asunto. Como sea, es como dijiste la última vez, necesitamos una fuerte nobleza relacionada directamente contigo y en la cual podamos confiar plenamente. Lo hablamos con todas y estaban de acuerdo con tu plan, digamos que es el inicio de tu propia dinastía. ¿No era eso de lo que hablabas siempre antes de convertirte en rey? Esta vez la voz de Lavinia sorprendió a Vlad, ella estaba extrañamente confiada, y Vlad enfocó su mirada en ella, esperando alguna respuesta sobre cómo había conseguido información sobre sus sueños del pasado. ¿Qué? ¿Cómo sabes de eso, Lavinia? Qué dulce que es Vlad-kun, escribiendo sus pensamientos en un libro. ¿Cómo obtuviste eso?
Vlad vio el pequeño cuaderno que agarraba Lavinia en sus manos, recordando la lista de objetivos que se había propuesto al llegar a su nueva vida. Pero sacudiendo su cabeza, Vlad decidió olvidar ese pequeño libro porque era algo de su pasado. Tengo mis métodos. Suspiro, no es como que no lo haya pensado, pero el tiempo es algo que me detiene, incluso si soy alguien, con un harem grande. Bastantes mujeres. Sin duda son demasiadas. Tengo la lista completa para presentarla por si se olvida de algo. El Menilde apareció con un cuaderno donde apuntaba todas las mujeres con las que se había acostado Vlad. El rey puso los ojos en blanco, pero para su mala suerte, el Menilde sacó un segundo cuaderno donde aparentemente continuaba la lista de mujeres. Gracias por hacerme sentirme mejor, pero no es eso de lo que hablo. Incluso ahora siento que muy pocas veces puedo pasar tiempo con mis hijos y solo son 3. Ya está solucionado. Krul tenía una sonrisa orgullosa mientras Vlad la miraba con algo de recelo. Hemos negociado con Agares, están trabajando con el departamento de investigación para crear algunas habitaciones donde puedas pasar más tiempo con los que desees. Vlad encogió su mirada con sospecha, sentía que algo estaba mal, la sonrisa orgullosa de Krul le daba un mal presentimiento al rey en lo más profundo de su ser. Debo decir que eso es bastante conveniente, pero ¿cuántos demonios estamos entregando por esto? 1/3 de los demonios que tenemos encerrados. ¿1/3? Eso es demasiado. Vlad se alteró por unos segundos mientras escuchaba el dinero de los demonios alejándose. Vlad empezó a dar vueltas sobre su lugar mientras recordaba a los demonios que tenía en prisión. Me parece un pago justo por la magia de tiempo, además de que nos deshacemos de la basura de la prisión. Aún así, suspirar son 2 habitaciones, una para los niños y otra para que puedas divertirte. Krul agachó la mirada, mientras esperaba la reacción de Vlad. El rey de los vampiros parpadeó unos segundos mientras entendía la idea de su mujer y luego de procesarla, se arrodilló frente a Krul mientras declaraba su amor. ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que te amo, Krul? También estamos aquí. También te amo, Lavinia, y a ti también, Hilde, pero ciertamente no me regalaron una habitación del tiempo para desahogar mi apetito sexual. Es una broma, nada más. Por cierto, hablando de esos 2 bastardos, que diga, niños, ¿dónde están? Vlad miró a los alrededores, intentando buscar a sus 2 hijos y a su hija. Hasta donde recordaba, Alucard siempre estaba pegada a su madre, por lo que era raro no verlo por ningún lugar. Justo está con su madre, Alucard y Drácula, esos 2, suspiro, será mejor que los veas tú mismo. El rey vampiro, DXD. Cap 88. Los regalos del Edén. ¿Estos niños se volvieron idiotas? Digo, yo hago cosas que son difíciles de entender para otros, pero no soy tan tonto. Vlad estaba mirando a sus 2 hijos, golpeándose uno al otro con 2 ramas de madera que inexplicablemente tenían de algún lado. Ni Alucard ni Drácula prestaron atención a su padre, mientras agitaban las 2 ramas y se insultaban en un idioma difícil de entender para un adulto. Vlad se acercó silenciosamente e intentó tomar las 2 ramas para detener la pelea, pero frente a sus asombrados ojos, las ramas desaparecieron y los ojos saltones de sus 2 hijos lo miraban con algo de recelo. Ya hemos intentado eso, incluso Olga ha venido a examinarlos, pero, esas 2 ramas son solo simples ramas, no hemos podido encontrar algo extraño, aún así, parecen responder a los deseos de los niños. Krul caminó hacia Alucard, mientras extendía la mano y con una sonrisa maternal le pedía al niño que mostrar nuevamente la rama. Alucard, con un puchero en su rostro, extendió su mano y la rama volvió a aparecer. Interesante. Vlad aprovechó ese momento para observar más de cerca la rama, y luego de eso chasqueó los dedos y frente a él, de las sombras de sus hijos emergieron 2 seres. ¿Qué es eso? Krul miró a lo que por su silueta parecían 2 mujeres, podía reconocerlas como parte del famoso escuadrón secreto de Vlad, recordaba bien el berrinche que Vlad hizo para formarlos, pero ella siempre había creado que solo era un juego, después de todo nunca los vio cumplir una misión. Lefay por otro saltó con ojos brillantes mientras señalaba al dúo y miraba emocionada a Lavinia. Oh, esos son los cuidadores que mencionó Lavinia-sama. La brigada secreta. Lavinia perdió toda la sangre de su cara, cuando los ojos de todos los presentes se posaban sobre ella. Vlad intercambió su mirada entre Lefay y Lavinia varias veces, calculando las probabilidades del futuro en que Lefay pudiera unirse a su harem y saber de la verdad sobre el escuadrón. ¿Por qué Lefay sabe sobre nuestros super secretos guerreros? No, no quiero saberlo y es mejor para mi salud mental. Entonces, ¿algún informe que necesite saber?
Luego de pensarlo por varios minutos, Vlad creyó que Lefay estaba bastante cerca de su harem y valía la pena, pero no lo admitirá públicamente para ser tachado como un lolicón. Lejos de ello miró a las dos vampiras, quienes estaban arrodilladas frente a él. Yo creo que necesito saber por qué hay soldados asignados a vigilar a los niños. Es simple Krull, para cuidarlos, y para que me informen algún problema que pudiera surgir. ¿Por qué solo sabes tú de esto? Krull miró a las dos mujeres de las sombras, y analizó la expresión de Vlad. Era raro que el vampiro lujurioso que conocía no les hubiera puesto una mano encima y sobre todo ¿por qué pondría a dos mujeres a vigilar a dos hombres? La respuesta que Vlad nunca daría, era simple: soy un gran padre que vela por los intereses de sus hijos. Vlad solo tenía un pulgar levantado mientras respondía al ataque de su mujer. Porque si no, no sería una misión secreta, hablemos de esto luego, informe. Su Majestad, durante el viaje al cielo, los dos príncipes entraron en contacto con el árbol del Edén, ellos tomaron esas ramas mientras revivían por un instante al árbol. Las dos vampiras dieron un informe corto que llamó la atención de todos los presentes, pero Vlad mantenía una sonrisa en su rostro mientras una enorme presión caía sobre el castillo y el cráneo de oscuridad aparecía detrás de él. Oh, ¿solo es eso? ¿No habrán tenido una charla con Lilith por error? ¿O tal vez tomaron el té con el dios bíblico? Las dos mujeres empezaron a temblar al sentir el aura de muerte que irradiaba Vlad. Lo lamento, Su Majestad. Krull por otro lado apareció detrás de las dos mujeres, y enfrentó a Vlad mientras miraba a los dos niños abrazando a las dos vampiras. Con un leve suspiro, Krull sacudió su cabeza y liberó su aura para enfrentarse a Vlad. Es suficiente, Vlad, es tu error por dejar a los niños solos. Vlad solo pudo detenerse al admitir que él fue quien cometió un error en primer lugar. Mirando a sus hijos por algunos segundos para pensar qué hacer, Vlad decidió que lo mejor era llamar al líder de la facción de los ángeles. Lo mejor sería contactar con Michael, posiblemente él sepa algo al respecto. El árbol del conocimiento del bien y del mal, habíamos recibido un informe de que algo les había sucedido, pero no le prestamos atención. Griselda. Supongo que es un buen momento, ¿no sabrías algo sobre esto? Lo lamento, nunca estuve demasiado interesada en este tipo de cosas. Se supone que ese árbol se marchitó y nunca se tuvo la intención de restaurarlo, se dice que el único que podía hacerlo era. Griselda tenía una expresión pensativa mientras miraba a los dos pequeños, y Vlad por otro lado tenía los ojos cerrados mientras pensaba en sus propios planes. El dios bíblico entonces, ¿por qué estos niños tienen estos? Por un momento Vlad solo pudo pensar en cierta existencia capaz de meterse con él, pero rápidamente la descartó. Era fácil ver cuando Mirena estaba cerca, por un lado, no se podía controlar cuando él estaba cerca, y lo segundo es que Vlad siempre podía sentirla cuando estaba cerca. No me digas, ¿esa mujer está detrás de esto? No, ella no puede haber hecho esto, la habría notado. Griselda estuvo acariciando a los dos niños por un momento, mirando con asombro las dos simples ramas del árbol sin entender cómo exactamente dos niños habían llegado a obtenerlas. Se dice que era un gran contener del poder de Dios y que se necesitaban grandes cantidades de poder para producir un simple fruto. Vlad abrió sus ojos de golpe cuando reanalizó toda la situación y miró a sus dos hijos. ¿Poder? Fue entonces que Vlad volvió a liberar su poder, mientras presionaba a todos los presentes, sin excluir a sus dos hijos. Vlad, Krull, Lavinia, Griselda, Hilde, todas liberaron su poder intentando proteger a los dos pequeños. E interrogando al rey sobre sus acciones. Vlad no les prestó atención, sus ojos solo estaban enfocados en sus dos hijos y solo unos segundos después el poder de todas las mujeres fue brutalmente aplastado por el poder del rey más fuerte. Vlad solo usó la fuerza necesaria para frenar a todas las mujeres sin lastimarlas, y solo Krull es quien seguía enfrentándose a Vlad. Krull miró con rabia al rey mientras caía arrodillada e intentado proteger a los dos pequeños con lo último de la energía que le quedaba. Solo unos segundos después un torrente de mana color dorado emergió de Alucard y otro color plata salió de Drácula, ambos poderes unidos fueron capaces de superar al de la reina más fuerte y todos miraban asombrados a los dos pequeños que estaban con una mirada enojada en su padre. Lo sabía, estos mocosos están creciendo bastante rápido, más de lo que esperaba. Vlad tenía una mirada pensativa mientras miraba a sus dos hijos, del poco tiempo que había pasado con ellos sabía que eran bastante listos para su edad, pero nunca había medido su fuerza apropiadamente. Krull se levantó con enojo, intentando abalanzarse sobre Vlad, pero fue detenida mientras Vlad le sonreía y le palmeaba la cabeza, pidiéndole que confiara en él. Solo unos segundos después Vlad volteó a mirar a una de las dos vampiras de su la escolta secreta. Llamen a Oi Just.
Solo después de unos segundos, detrás del rey aparecieron un dúo de madre e hija. Aoi estaba cargando a su hija Dhampir mientras caminaba en dirección a Vlad y miraba todo el desastre que ocasionó Vlad. Estoy aquí, la pequeña insistía en regresar, estuvo llorando incesantemente para hacerlo, casi escuchando tu llamado, ¿cómo demonios tienes una relación tan profunda con mi hija? Vlad volteó a mirar a la mujer que había conocido al llegar a ese mundo y a su hija mayor, a diferencia de sus hermanos, Justina, tenía un aire de nobleza a su alrededor, ni una mirada sádica ni golpes. A los ojos de Vlad, su hija era la personificación de la elegancia. Sonrisa. Just solo compartió una pequeña mirada con su padre, y como si entendiera todo lo que su padre pensaba. Ella liberó una enorme aura que podría llegar a opacar a sus hermanos. Ella también. ¿Cómo pasó esto? ¿Acaso los monstruos nacen en árboles? Vlad agachó la mirada mientras miraba el enorme poder que desprendía su hija con una sonrisa en su rostro. Hilde apareció a su lado mientras le daba un comentario en forma de broma que hundió aún más a Vlad. Supongo que más personas superaron tus expectativas. Aoi tenía una mirada un poco confundida, sin entender el dolor de cabeza de Vlad. Al mismo tiempo que su hija se reía suavemente como si estuviera a punto de recibir un regalo. ¿Se supone que es malo que tus hijos sean fuertes? No llevo demasiado tiempo con el sistema monárquico, pero un príncipe fuerte no es sinónimo de fuerza para el reino. Vlad volvió a levantarse mientras miraba a sus tres hijos y reajustaba sus pequeños planes. Solo unos segundos después se dibujó una sonrisa en su rostro. Sí, es así, esperaba tener algo más de tiempo para esto, pero supongo que es momento. ¿Esperar? ¿Qué cosa? ¿Cuántas cosas ocultas? Krul seguía enojada, pero su mirada enfocada en Vlad estaba llena de alguna extraña confianza, y Vlad solo movió su cabeza sin querer revelar todo lo que tenía oculto. Son planes de contingencia, por si algo sucede, bueno, es hora de llamarla. Vlad tenía la mano levantada por varios segundos. Todas estaban mirándolo esperando que algo pasara, pero nada ocurría. Alucard y Drácula empezaron a golpearse nuevamente mientras evitaban ver a su padre. ¿Qué estamos esperando? ¿Algún tipo de truco? Vlad agachó la mirada mientras se sonrojaba de vergüenza, recordando que no era necesario levantar la mano, y ahora tenía demasiada vergüenza como para bajarla. Just parecía sentir la vergüenza de su padre y extendió su mano hacia Vlad intentando consolarlo. Lo lamento, a veces demora en llegar. Fue entonces que todo el cielo oscureció por nubes, y un dragón rojo de cientos de metros de largo apareció sobre el cielo de todo el reino. Ese dragón es. Para todos era fácil reconocerlo, un dragón de dos bocas color rojo e imponente poder era difícil de olvidar. Especialmente cuando la última vez que apareció se acusó a Vlad de furro. Una nueva persona apareció en el grupo, cuando Olga entró suspirando enojada mientras miraba todo el desorden que había ocasionado Vlad y ahora con el enorme dragón que llamaba la atención de todos los habitantes del reino. Vlad, ¿qué demonios planeas hacer? Acabamos de construir esta ciudad, ni siquiera planees destruirla. ¿Eh? No, solo la llamé para que nos dé un pequeño aventón a un lugar. ¿Por qué hay tanta gente reunida? ¿Me perdí de algo? Olga miró el rostro de todas las mujeres, sintiendo que se había perdido de algo bastante extraño. Vlad por otro lado solo se encogió de hombros mientras resumía todo lo que acababa de descubrir. Además de que estos tres mocosos ya están en la clase suprema, y que dos de ellos obtuvieron parte del árbol del Edén, y que planeo iniciar con la vinculación con 3 núcleos, creo que nada más. Quiero ir. No, eso no sucederá, al lugar donde vamos es un poco peligroso. Vlad detuvo a Olga, mientras se detenía al notar lo que acababa de decir. Claro, él era el padre, pero también era obvio que no quería decir a dónde exactamente iba a llevar a sus hijos porque si no estaba la posibilidad que le negaran lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué estás ocultando? Aoi miró con algo de sospecha a Vlad, mientras sus pies retrocedían instintivamente. Vlad notó eso y solo negó con la cabeza mientras explicaba a grandes rasgos sobre las bestias. Las bestias están muertas, pero digamos que no fue una lucha fácil, Skatach y yo la tuvimos un poco difícil. Nunca, Vlad admitiría que en realidad eran 2 bestias consideradas como dioses con las que murió varias veces. ¿Es una bestia de 11 estrellas? Lefay estaba temblando levemente mientras recordaba el lago que había visitado hace poco con Lavinia. Recordando la historia detrás del dragón muerto en lo más profundo y cómo había cambiado totalmente un ecosistema entero.
No, son 2 de 10 estrellas, una está muerta, la otra está en un proceso de renacer y la tercera es esta belleza. Al mismo tiempo es un poco difícil de explicar, a pesar de su rango de estrellas, son más fuertes que el dragón bajo el lago, tuvimos suerte de derrotarlos en su estado desgastado, en realidad esos 3 tienen un potencial casi ilimitado. Vlad pensó en la esfera de fuego, el tormentoso núcleo y por último señaló al enorme dragón que se había acercado para ser acariciado por la mano de Vlad. Tragar. Lefay estaba temblando mientras pensaba en las bestias de las que hablaba Vlad. A diferencia del temor de Lefay, Aoi tenía los ojos abiertos mientras hablaba con enojo. ¿Estás pensando en introducir 3 núcleos de bestias de alto nivel en nuestros hijos? ¿Enloqueciste? Nunca dejaré que Just. Diferente a las palabras de Aoi, Just estaba estirando su mano para acariciar a Slifer, mientras reía con emoción. Vlad notó eso y miró con algo de intriga a su hija. Parece que ella tomó una decisión. ¿No sabes cuánto sufrí para cuidarla hasta ahora? No dejaré. Aoi mordió su labio inferior, mientras recordaba todo el sufrimiento que soportó para cuidar a su hija, pero sus pensamientos se rompieron cuando sintió los brazos de Vlad rodeando su cintura. Mientras Vlad acariciaba la cabeza de su hija y miraba a Aoi, pidiéndole que confiara en él. Está bien, Slifer puede parecer atemorizante, pero ella también es madre, nunca causaría daño a Just. Lo mejor será ir lo más rápido posible. Vlad, ¿de verdad podemos confiar en este plan? Krull también tenía algo de desconfianza en lo que proponía Vlad. Pero tanto Alucard como Drácula ya estaban volando en dirección a su padre y con algo de deseo en sus ojos. Es lo mejor que puedo pensar por ahora, digamos que es un pequeño impulso que planeaba darles después, pero crecen bastante rápido. Vlad siguió caminando, mientras recordaba lo que se propuso al acabar con esos 2 monstruos y además de ello, pensando en todas sus inseguridades que habían surgido en los últimos días, y considerando que en el peor de los casos, sus 3 hijos podían ser su legado. Un último susurro salió de la boca de Vlad que nadie escuchó más que él. Y también se vuelve en mi plan de contingencia. El rey vampiro, DXD. Cap 89. Los 3 futuros reyes y las 3 bestias divinas. ¿Dónde queda esto? Ningún mapa tiene dibujada esta ruta. Aoi abrazaba fuertemente a su hija, mientras estaba sentada en la espalda de Slifer y volaban por los oscuros cielos de la Tierra de las Sombras. Junto a ella estaban el resto de las mujeres y los 2 hijos siguientes a Just, Alucard y Drácula. Es obvio, nunca dejaría que nadie supiera de este lugar. Esos 2 núcleos ocultos son algo que ningún otro ser debe poseer. Habilidades que incluso yo encuentro molestas. Vlad se sentó al lado de Aoi mientras jugaba con su hija y evitaba la mirada acusadora de la mujer. Era fácil entender que Aoi estaba preocupada por su hija, ella deseaba que ella creciera lo más normal posible, pero cuando se dio cuenta Just estaba siendo envuelta en un esquema político y de fuerza debido al nombre de Vlad. Espero que no equivoques por tu bienestar, si no seré yo quien te mate. Aoi desenfundó sutilmente su katana, sus ojos se estrecharon levemente y se posaron en la postura de Vlad, esperando el momento adecuado para cortar al vampiro por la mitad. Soy inmortal, pero entiendo la idea, no pasará nada malo, es solo algo que tengo que sacarme de la cabeza. Además, la nobleza empezará a exigir que Just se vea envuelta en un compromiso. Vlad se sentó al lado de Aoi mientras sacaba una botella de vino, que fue tirada por el cielo, por Just que miraba enojada a su padre. Imposible. El grito de Aoi llamó la atención de Just y Vlad solo pudo sacudir la cabeza, entendiendo el sentimiento de Aoi para con su hija. Los privilegios de la nobleza eran algo que al mismo tiempo los restringía y finalmente privaba de algo, para Just en el futuro sería su propia libertad y el mismo Vlad no deseaba que su hija fuera encerrada por la política. Lo entiendo, pero intenta escuchar primero, yo tampoco quiero que eso suceda, pero la sociedad de los vampiros es así y Just es una princesa. Pero, por otro lado, solo la facción Tepes piensa así y por tanto la facción Carmilla apoyará para que Just sea libre. Aoi negó con la cabeza, ella no entendía muy bien el mundo de la nobleza ni tampoco esperaba hacerlo. Pero luego de vivir tantos años en el mundo sobrenatural, sabía que ningún otro ser te ayudaría solo esperando gratitud y satisfacción de hacer lo correcto. Por lo que era obvio que Just se vería envuelta en medio de peleas entre 2 facciones diferentes. La ayuda sin esperar nada a cambio no existe para ustedes. No me gusta que se vea envuelta en una lucha tonta, el pensamiento medieval fue dejado hace siglos. Tienes razón, por lo que he oído de Carmilla, su facción planea apoyar a Just a cambio de que se convierta en su nueva imagen, pero eso no viene a discusión en este momento. Lo que importa es lo que tengo que decir yo. Sin temor Vlad abrazó el cuerpo de Aoi mientras dejaba el cuerpo de Just entre ambos.
La joven humana solo pudo sacudirse sin poder liberarse y finalmente se rindió a quedarse en los brazos de Vlad. Los vampiros son criaturas con un pensamiento lógico, pero arrogantes y orgullosos. Y eso no cambiará por un buen tiempo. Es imposible que alguien de la facción Tepes esté dispuesto a estar bajo el mando de su mujer. Vlad tenía una leve imagen de cómo pensaban los Tepes, en todo el tiempo, cerca de un año, que había pasado alrededor de su gente. Los Tepes siempre daban más importancia al sexo masculino y la única excepción a esa regla era cierta vampiresa de cabello rosa y fuerza suficiente para hundir una facción mediana. Entonces, ¿qué hay de ti? Aoi miró a Vlad, cuestionando por qué Vlad permitía que cualquiera, sin importar raza o sexo, ocupara altos cargos. El rey de los vampiros dibujó una sonrisa mientras extendía los brazos y dejaba salir sus pensamientos. Oye, soy más abierto a sugerencias de cualquiera que pueda apoyarme en la formación de mi reino. No me importa si es mujer, hombre, demonio, asgardiano o si es mi peor enemigo. Como un verdadero líder tengo que tomar el camino más óptimo para conseguir los objetivos que me propongo. Entonces todos son útiles a tus ojos. No soy una máquina sin sentimientos, solo intento ver un escenario más grande. Pero sigamos con el tema de Just, la cosa es que si ella se vuelve lo suficientemente fuerte, podrá sobrevivir en este mundo sin prejuicios y tomar sus propias decisiones sin depender de nadie, es como lo hizo Krull, prácticamente era intocable. Vlad señaló a la vampiresa que estaba jugando con Alucard y dando una imagen totalmente diferente a la que tenía cuando se hacía cargo de las funciones de Vlad para organizar el reino. De lo que Vlad sabía, Krull era la única mujer con un alto cargo nobiliario en la facción Tepes. Pero al mismo tiempo, en esos tiempos, era solo un poco más débil que el anterior rey. ¿Por eso haces esto? Vincularla a un monstruo que está a tu nivel, pero si decide eso, estará expuesta a más riesgos. Aoi miró con tristeza a su hija, deseando poder darle una vida más normal a su hija, lejos del mundo de la realeza. Fue en ese momento que las palabras de Vlad sonaron con seriedad, como alguien que en su vida se había resignado a morir, no significaba que su vida fuera triste y alejado de la gente. El joven vampiro conocía que incluso en sus momentos de desesperación y temor a la muerte cuando era más joven, pudo tener momentos de felicidad para reír. No puedes cuidar de alguien por toda tu vida, vivir implica estar tanto feliz como triste, implica tanta alegría como sufrimiento. Incluso cuando miras a la muerte a los ojos, no implica que todo será tristeza. Vlad se levantó y caminando hacia la cabeza de Slifer, llamó la atención de todos mientras Slifer liberaba su energía para poder defender a todos los presentes. Estamos por llegar al destino, todos prepárense y tengan cuidado de no alejarse de mí, si no tendrán una espantosa muerte. Esto es el núcleo extraído de Obelisco, una criatura difícil de manejar. Tenía una elevada resistencia mágica, Skatach intentó varias veces usar las runas, pero se extinguían antes de poder tocarlo y mis estacas apenas si llegaban a rozar su piel antes de ser desmoronadas. Solo pudimos usar nuestras lanzas para pelear. En medio de un cráter formado en el suelo, estaba un enorme núcleo azul que provocaba un cambio abismal en el clima circundante. Las nubes oscuras y los rayos cayendo sucesivamente hacia la tierra. Vlad estaba parado mirando los restos de una pelea del pasado y señalaba al núcleo y explicaba brevemente las habilidades más monstruosas de Obelisco. Además de eso, tenía una extraña habilidad para usar la fuerza vital de los monstruos que lo rodean y lanzar ataques de nos mataron más de una vez, una capacidad de aumento de fuerza al consumir núcleos de otras bestias. Mientras iba explicando la habilidad de Obelisco, Vlad empezó a rodearse de su oscuro maná mientras la calavera de ojos rojos resonaba detrás de él y los cuerpos de todos los torturados que condenaba surgían del suelo, dando gritos de sufrimiento. Un espectáculo horripilante a primera vista, que asustó a varias de las mujeres que veían el poder de Vlad por primera vez en todo su esplendor, incluso Alucard y Drácula se exaltaron y mostraron sus colmillos amenazadoramente hacia los cuerpos de oscuridad que se arrastraban por el suelo intentando escapar. Es suficiente, deja de luchar de una vez y acepta tu destino, serás un buen regalo para mis hijos. Vlad extendió su oscuridad e intentó tragar todo el maná que liberaba el enorme núcleo azul, pero como si aún estuviera con vida, el núcleo de Obelisco libera furioso su poder aún más, intentado rechazar la oscuridad de Vlad. Luego de algunos largos minutos, Vlad había cubierto totalmente el núcleo en su totalidad y usando la oscuridad empezó a jalar el fragmento en su dirección. El tamaño real se había reducido a algo menor a un puño, pero la intensidad con la que enojado liberaba energía era algo que a lo que todos los presentes tuvieron miedo. Drácula, no vayas.
Vlad volteó antes las palabras de Hilde, quien había tenido en brazos al segundo príncipe, y se encontró con los ojos hipnotizados de su hijo mientras intentaba acercarse al núcleo. ¿Tiene que ver con la sangre que consumió al nacer? El descenso de esta poderosa criatura será proclamado por vientos ardientes y tierra retorcida. Ya veo, la afinidad de elementos entre Indra, el dios de la tormenta y Obelisco quien trae los cielos a la tierra. Vlad levantó su mano y detuvo a todo aquel que quisiera acercarse a Drácula. Poco a poco el niño se acercaba al núcleo y cuando estuvo a una distancia, estiró su mano y todo el maná que emitía el núcleo empezó a ser absorbido por el niño de cabellos blancos. Asombroso. Lefay miró la cantidad, la pureza y calidad del maná que absorbía Drácula y luego de algunos minutos el núcleo también empezó a resonar con el pequeño y flotando se acercó a Drácula para lentamente intentar incrustarse. Pero antes de que el núcleo pudiera terminar de unirse, la rama de árbol que se unía al pequeño salió y al unirse tanto el núcleo como la rama, una luz cegó a todos los presentes, exceptuando a Vlad. Vlad observó el preciso instante cuando una espada de color azul se originaba en la palma de su hijo, y terminaba desapareciendo otra vez. Era fácil saber que algo parecido a una Sacred Gear acababa de ser creada después de tantos años en los que el dios bíblico estaba muerto. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Krul fue la primera en responder una vez la luz se había extinguido, entregando a su hijo a Aoi. Ella salió a ver a Drácula quien estaba en los brazos de su padre durmiendo pacíficamente. Sí, todo bien, tenemos que ir a nuestra siguiente parada. Hilde, dale un poco de sangre y déjalo descansar para que pueda acostumbrarse a su nuevo poder. Vlad tenía una expresión compleja mientras entregaba a su hijo y volvía a sentarse en la espalda y volaban por el cielo. Por el resto del viaje, todas miraron preocupadas a Vlad, el vampiro solo seguía viendo el cielo sin decir nada y movía su cabeza en algunos momentos y volvía a fijar la mirada en el vacío. ¿Un desierto? Pero hasta hace poco estábamos en medio de un bosque y ¿qué pasa con esta temperatura? Krul apareció semidesnuda al lado de Vlad, y fue entonces que el vampiro regresó de su aturdido estado, mirando detrás de él pudo encontrar el espectáculo perfecto para su vista, varias de las mujeres en topless y sudando lo suficiente para dejar casi nada a la imaginación. 10 puntos. Vlad levantó el pulgar con aprobación, mirando el mejor espectáculo que había visto en toda su vida, sintiendo un nuevo fetiche extraño despertar en su interior. Por fin sales de tu trance, ¿puedes explicar qué sucede aquí? Krul no le tomó importancia a la bestial mirada de su hombre, y señaló una clara diferencia que existía entre el pequeño bosque que habían cruzado y el desierto caluroso que ahora estaban surcando. Algo difícil de imaginar debido a la ausencia de un sol en la tierra de las sombras. Oh, esto es por la siguiente bestia. Un poco molesta y técnicamente nunca murió, solo está sellada y espera un buen momento para revivir. Vlad señaló hacia el suelo, mientras Slifer rugía con algo de enojo y volaba más rápido, al mismo tiempo que Lefay temblaba y miraba con temor a Vlad. ¿Qué? Vlad miró a Lefay temblando y su sádico instinto se activó y señaló un enorme agujero a unos cientos metros de distancia y Lefay estaba con los ojos llorosos, alimentando más el sadismo de Vlad. Seamos un poco cuidadosos, porque esta vez iremos bajo tierra, donde está sellado el huevo del dragón. Vlad estiró sus manos, mientras recibía por algunos segundos la mirada de Krul. Al final ambos asintieron y Alucard fue entregado a Vlad, pero el pequeño a diferencia de cuando estaba con su madre, empezó a moverse para liberarse del agarre de su padre y lo mordía cruelmente. Krul, ¿podrías darme a Alucard? Si estoy en lo correcto, esta vez es su momento de brillar, literalmente. Slifer volteó a mirar a Vlad por una última vez, esperando la señal para descender por el enorme agujero en medio de la arena. Vamos, Slifer, tenemos a un dragón que terminar de sellar. A la señal de Vlad, Slifer introdujo todo su cuerpo dentro del agujero y luego de algunos kilómetros, el grupo llegó frente a un huevo dorado de unos metros de diámetro, rodeado por varias decenas de cadenas y runas nórdicas. ¿Solo es eso? Lefay miró con interés el lugar donde estaba sellado el huevo, y antes de que pudiera tocar una simple cadena, fue detenida por las palabras de Vlad que hicieron temblar a la joven maga. No te confíes Lefay, de aquí emerge tal vez la más fuerte de las tres bestias. Un ciclo de vida entre revivir y morir, unas llamas incluso más aterradoras que las de Lug y prácticamente imposible de derrotar en combate. Prácticamente. La forma en que lo derrotamos es simple, peleamos por tanto tiempo que volvió a entrar en su forma de huevo y lo sellamos. Pero si consideramos la pelea en su máxima forma es invencible, ningún ataque logró hacerle daño y sus ataques eran extremadamente dolorosos. Vlad extendió su mano hacia las diferentes zonas de su cuerpo, indicando que la pelea había sido todo menos fácil. Una lucha de tres inmortales que ninguno de los presentes podía imaginar. Entonces, eso quiere decir.
No, actualmente creo que puede derrotarlo, pero sí, en ese momento era más fuerte que Skatach y yo juntos, pero luego de eso ambos entrenamos nuevamente. Vlad negó la cabeza hacia la pequeña duda que tenía Levi. Actualmente Vlad tenía la confianza suficiente para poder enfrentar a cualquiera de las tres bestias divinas y salir victorioso, aunque bastante cansado. Ahora, Alucard, haz lo tuyo y no me defraudes. Otra vez el maná se absorbió de los alrededores y cuando se había acabado todo, Vlad liberó todas las cadenas que restringían el huevo y el grito de un ave resonó en todo el lugar subterráneo. El huevo empezó a abrirse como una flor y una criatura con parecido a una fusión entre ave y dragón emergió, volando por los alrededores para fijar su mirada en Alucard. Y convirtiendo su cuerpo en fuego la bestia se lanzó con furia en dirección a Alucard. Nuevamente el contacto fue evitado cuando la rama de Alucard emergió de su brazo derecho y detuvo al ave. El grito enojado de la orgullosa bestia sonó antes de iniciarse una intensa luz que cegó a casi todos nuevamente. Vlad miró la orgullosa expresión de su hijo mientras la bestia era sometida, un duelo de orgullo y por saber quién estaría debajo de quién. Todo eso terminó en algunos minutos. El grito enojado de la bestia sonó una última vez antes de que la madera empezara a tomar forma nuevamente. Los puños de Vlad se cerraron con fuerza mientras miraba a su primer hijo. Lentamente el arma de Alucard tomó forma de una espada dorada como el sol, terminando el proceso de unión entre ambos seres. Todas las mujeres caminaron preocupadas, pero se detuvieron a medio camino mientras veían a Vlad con los ojos muertos y susurrando maldiciones. ¿Vlad? Krul se acercó a Vlad luego de pasar varios minutos en los que el vampiro no respondió al llamado de ninguno de los presentes. Finalmente Vlad volteó y empezó a caminar en dirección a Slifer para sentarse en su cabeza. Vámonos rápido. Quiero estar solo. Está bien. Todo el camino de regreso, Vlad estuvo sentado en la cabeza de Slifer mientras hablaba con el dragón y este le respondía con gruñidos. Nadie entendía lo que hablaban, pero Vlad seguía con una mirada perdida hasta llegar al castillo. Por fin regresas, no es fácil para mí ser bombardeada por tantas mujeres preguntando sobre cómo eres en la cama. Al llegar por fin al reino, Vlad se encontró con cierta diosa de la forja que lo miraba con alegría. ¿Epaestus? Vlad levantó su mirada hacia la diosa, y ella se dio cuenta de la cansada expresión del rey que había conocido. Ella lo recordaba orgulloso y alegre, pero en esos momentos era todo lo contrario. ¿Te sucedió algo? Pareces triste, es algo raro de encontrar en ti. ¿Tú crees? ¿Qué esperas de nuestro futuro hijo o hija? La pregunta hizo sonrojar a Epaestus, pero escuchando la risa muerta del rey de los vampiros, ella solo pudo entrecerrar sus ojos mientras miraba a dos pequeños agitando espadas como si fueran palos de madera. ¿A qué viene esa pregunta? Vlad no dio una respuesta y solo siguió presionando con su mirada a Epaestus. Finalmente la diosa solo pudo ceder a la presión y mientras tocaba su vientre dio una respuesta. Supongo que pueda forjar no es lo que cualquiera padre quiere para su hijo. Que pueda seguir el camino que labramos. Correcto, entonces, ¿por qué esos dos tuvieron que obtener espadas? ¿Son unos traidores a quien demonios le gusta usar espadas? Su alcance es muy corto y solo sirven para ceremonias, ¿por qué no usar una lanza? Vlad miró a sus dos hijos, quienes agitaban sus armas sin prestarle atención a los regaños de su padre. Krul por otro lado miró a Vlad como si fuese un tonto por preocuparse por algo tan banal. ¿Eso es lo que tenías en la cabeza? ¡Qué tontería! No lo entiendes, Krul. Lancer sin duda es la clase que debieron haber elegido, pero ellos solo me traicionaron e incluso me robaron el protagonismo durante todo un capítulo. Vlad cayó de rodillas mientras pensaba en las 3 lanzas extras que había pedido a Epaestus que forjara para sus 3 hijos, esperando poder entrenar en el futuro con ellos. Suspirar Vlad, vine a traerte la lanza que me pediste. Así que deja de hacer un berrinche. Epaestus hizo aparecer en su mano una lanza rodeada por un blanco paño. No tomó ni medio segundo para que Vlad la tomara en sus brazos como si fuese el tesoro más grande de su vida. No significa que vaya a perdonarlos. Qué hermoso diseño y un ajuste perfecto para mi cuerpo. Tendré que agradecerte correctamente, Epaestus. Vlad estaba hiperventilando mientras palpaba la lanza por medio de la tela. Todas las mujeres se sintieron extrañamente derrotadas al ver la excitación de Vlad por tener una lanza en sus manos. Y toma estas, son las que me pediste que forjara aparte, son mejores que una lanza ordinaria, pero pierden en durabilidad comparada con la última. Vlad miró las otras lanzas clavadas en el suelo, mientras miraba a los 2 traidores que seguían agitando felices sus espadas. Posiblemente me sirvan para golpear, digo entrenar a algunos usuarios de espadas que se hacen llamar mis hijos. Vlad.
Un grito sacó de sus pensamientos a Vlad. El joven vampiro caminó en dirección a Aoi, quien señalaba a Just. La pequeña estaba abrazando el hocico de Slifer, quien estaba echada en el suelo. ¿Slifer? Supongo que llegó la hora, amiga. Es una lástima que no podamos pasar más tiempo. No te preocupes por Uría, prometo cuidarlo bien. Descansa en paz. Vlad se acercó lentamente a la bestia divina, mientras separaba a Just de Slifer y miraba con algo de pena a su amiga, Aoi. Vlad volteó una última vez para pedir el permiso de Aoi. Ella entendió el significado de los ojos de Vlad y miró con algo de tristeza al dragón echado en el suelo, caminando para estar al lado de su hija y de Vlad. Ella se agachó para mirar a los ojos a Slifer. Cuídala por favor. Slifer enrolló delicadamente el cuerpo de la hija de Vlad, y la pequeña solo sonreía felizmente mientras estiraba sus manos en dirección al dragón como si fuese su amiga de toda la vida. Lentamente el cuerpo de Slifer se fue volviendo más pequeño a medida que su energía era introducida en Just. Cuando el pequeño cuerpo de Slifer era del tamaño de la hija de Vlad, fue volando en dirección a una de las lanzas de Hephaestus, la envolvió en su cuerpo y la llevó en dirección a Just. Vlad no entendió qué esperaba lograr Slifer, pero ver que aparentemente su hija quería ser una usuaria de lanza fue suficiente para que se dibujara una sonrisa en su rostro. Un círculo de emociones se formó en su interior, sin saber cómo poder sentirse. Entonces las escamas de Slifer cubrieron la lanza, dándole un color rojo escarlata y un diseño casi demoníaco acompañada con un diseño de un dragón. A medida que el cuerpo de Slifer iba uniéndose a la lanza, Just con un rostro casi lloroso tocó la lanza y la unió a su cuerpo. Finalmente, solo el núcleo central de Slifer quedó flotando y se terminó insertando en el mango de la lanza mientras Just lloraba ligeramente y se escondía en los brazos de su padre. No solo era ella, todos quienes vieron el último aliento del dragón estaban sollozando mientras sentían la conexión de amistad que se formaba entre Just y Slifer. Es más triste de lo que esperaba. Vlad dio un pequeño suspiro, mientras tocaba la roja lanza de su hija y sentía una pequeña gota de agua correr por su mejilla. Cuando el vampiro había llegado a la tierra de las sombras, conoció a Slifer por casualidad como un dragón herido luego de enfrentarse a las otras dos bestias, pero intentando defender a su cría. Con ayuda de Skatach, Slifer logró sobrevivir a las graves heridas en su cuerpo, pero su tiempo de vida estaba contado y no tenía posibilidades de seguir con vida. Aún sabiendo que ella moriría algún día, Vlad no pudo evitar encariñarse con el dragón a quien considero un amigo. Me preguntó si es así como ellos se sentían conmigo. Un leve pensamiento de Vlad lo llevó a tener imágenes de un grupo de estudiantes que rodeaban a un joven de aspecto andrógino vestido con un cosplay de mujer, todos sonriendo mientras el joven del centro tenía una mirada como si esperara a la muerte.